Bienvenidos al Centro Virtual de Información Pública para el estudio y desarrollo del concepto local de la Ruta 29 de Nueva Jersey del Condado de Merced. El proyecto continúa un largo estudio de información para convertir la Ruta 29 de una autopista en un bulevar urbano que también será usada por ciclistas y peatones, que conectará directamente a la red de calle local. Esas conexiones darán a los ciudadanos y visitantes de Trenton acceso a la orilla del río Delaware y potencialmente a las áreas restauradas de los parques. El proyecto también tiene la intención de crear la reurbanización de uso mixto en los estacionamientos que forman parte del complejo del Capitolio del Estado. En asociación con la ciudad de Trenton, el proyecto está siendo administrado por el Departamento de Ingeniería del Condado, el Ejecutivo del Condado Dan Benson y la Junta de Comisionados del Condado. Estos buscan entregar proyectos de infraestructura que sean de alta prioridad para los ciudadanos del condado. Esta presentación se centra en los antecedentes del proyecto y sus objetivos. Sobre la base de nuestro trabajo inicial, estamos buscando comentarios y sugerencias de los residentes y otras partes interesadas. A medida que avancemos, volveremos al público para compartir las alternativas conceptuales que hemos propuesto, de modo que podamos llegar a un consenso sobre cuáles son las alternativas más deseables y con mayor probabilidad de avanzar. El periodo de comentario para esta primera fase estará abierto hasta el 30 de abril de 2025. La presentación de video permanecerá disponible para su visualización junto con un enlace a un formulario de comentarios. Al final de la presentación, volveremos a cómo enviar preguntas y comentarios. Ahora estamos en las primeras etapas de lo que la Administración Federal de Carreteras llama un estudio de desarrollo de concepto local. Hasta ahora, hemos estado recopilando datos topográficos y de tráfico, comprendiendo los posibles impactos ambientales y comprometiéndonos con los funcionarios locales y las partes interesadas para definir claramente el propósito y la necesidad del proyecto. La siguiente fase del proyecto consistirá en desarrollar y perfeccionar conceptos de diseño alternativos, entre los cuales se recomendará una alternativa preliminar preferida que pueda avanzar a la fase de diseño de ingeniería. Área de estudio. El proyecto está ubicado en la ciudad de Trenton, Condado de Merced, Nueva Jersey, y se extiende a lo largo de la Ruta 29 desde la calle Cass hasta la calle Calhoun e incluye el centro de la ciudad delimitado por la Ruta 1 al sur, la calle New Warren al este, calle Calhoun al norte y el río Delaware al oeste. Tenga en cuenta que el área de estudio para el proyecto es más pequeña que el área de impacto de la revitalización económica, que esperamos sea toda la ciudad. Un nuevo desarrollo de uso mixto y una carretera para ciclistas y peatones puede cambiar la ciudad. Metas y objetivos. Este proyecto tiene las siguientes metas y objetivos: estimular el desarrollo económico en el área inmediata del proyecto y en toda la ciudad, convirtiendo los estacionamientos en parcelas urbanizables y atrayendo a los desarrolladores para que construyan una infraestructura de usos múltiples que incluya viviendas, comercios y negocios. Mejorar las conexiones de tráfico a la red de calles del centro de la ciudad mediante la conversión de la Ruta 29 de una autopista de acceso limitado a un bulevar urbano y la construcción de un sistema de calles que se conecte con el sistema de calles existente al este del proyecto. Proporcionar un mayor espacio abierto al convertir la Ruta 29 en un bulevar de menor tamaño y proporcionar un parque frente al río con recreación pasiva y activa
que conecte por el sur las instalaciones costeras del condado y por el norte con el Parque Stacy. Aumentar la resiliencia. Este proyecto puede brindar oportunidades para mitigar las inundaciones a lo largo del río Delaware y el arroyo Assunpink, al mover y elevar la Ruta 29 y proporcionar áreas de humedales y otras medidas naturales de prevención de inundaciones. Y por último, mejorar el acceso peatonal al río Delaware, convirtiendo la Ruta 29 de una autopista a un bulevar urbano y eliminando la barrera actual que la autopista ha creado. Antecedentes del proyecto. La Ruta 29 ha actuado como una barrera para el público, limitando el acceso al río Delaware. Antes de la construcción de la Ruta 29 y los edificios de oficinas del estado, los residentes de Trenton disfrutaban de un elegante parque frente al río que conectaba los terrenos de la Casa del Estado con el frente del río. A mediados del siglo XX, la sociedad se volvió dependiente, centrada en el automóvil y se construyeron autopistas en áreas subdesarrolladas, generalmente a expensas de los parques y espacios abiertos que existían con frecuencia a lo largo de las vías fluviales. La construcción de la Ruta 29 eliminó este servicio y cortó a las comunidades de Trenton de su conexión costera. Estudios previos. Al igual que muchas otras ciudades, Trenton ha estado buscando recuperar su frente marítimo que estaba desconectado de la ciudad con la construcción de la Ruta 29 en la década del 1950. Esta noción ha existido durante décadas y se inició con la formación de la Corporación de Reurbanización de la Ciudad Capital, también conocida como CCRC, en el 1988. La misión de esta era revitalizar el área del centro de Trenton, que ha estado en declive por décadas. Como parte de esta revitalización, el CCRC y la ciudad de Trenton adoptaron un plan de reurbanización que pedía la conversión de la Ruta 29 en un bulevar urbano. En 2005, el Departamento de Transporte de Nueva Jersey se embarcó en un estudio para convertir la Ruta 29 en un bulevar urbano, de acuerdo con la visión del CCRC. Los conceptos desarrollados incluyeron la conversión de las áreas de estacionamiento del gobierno en un sistema de calles urbanas que se vincula con el sistema de calles existente al este del proyecto y crea parcelas urbanizables, brindando oportunidades para el desarrollo de uso mixto, incluidos residenciales, minoristas y oficinas. Los estudios del DOT continuaron con el desarrollo de la evaluación y avanzando aún más en los conceptos anteriores para la selección de una alternativa preferida. Por una gran cantidad de razones, esta iniciativa se detuvo y ahora el condado está retomando los estudios anteriores y está completando la fase de desarrollo del concepto. Alternativas de proyectos anteriores. Se desarrollaron dos alternativas básicas y cada alternativa convirtió la Ruta 29 en un bulevar urbano con características que incluyen dos carriles en cada dirección, carriles de estacionamiento, un carril para girar, intersecciones, aceras y paisaje urbano y paisajismo. La alternativa costera esencialmente mantiene la alineación del bulevar de la Ruta 29 en su ubicación actual a lo largo del río Delaware, con un pequeño cambio hacia el este para proporcionar espacio para un parque frente al río donde hoy no existe. La alternativa interior mueve el bulevar de la Ruta 29 hacia el interior de la ciudad, alejándolo del río Delaware desde la rampa de salida de la calle Market
a través de las áreas de estacionamiento, proporcionando así más espacio para un parque frente al río con una calle local menos transitada adyacente al parque y más parcelas frente al río. En el estudio de evaluación del 2009 se consideró que la alternativa interior era la preferida. Cada alternativa crea sistemas en la ciudad con aceras, intersecciones, rotondas y cruces peatonales para proporcionar un acceso conveniente al río. El sistema también permite modificar el acceso al puente de la Ruta 1, eliminando las rampas existentes a lo largo de la costa y proporciona espacio para un parque lineal. El no construir siempre es una opción si se determina que las alternativas de construcción no satisfacen el propósito y la necesidad, o se determina que no son factibles o prácticas. Dado a que los estudios anteriores se completaron hace más de 15 años, este estudio evaluará los cambios desde entonces. Algunos de los principales elementos que se reevaluarán incluyen volúmenes y patrones de tráfico, uso de la tierra y desarrollo, economía y regulaciones ambientales. Volúmenes de tráfico. Como todos sabemos, cómo y cuándo viaja la gente ha cambiado significativamente en los últimos 5 años, con más personas trabajando desde casa. Este mapa muestra cómo han cambiado los volúmenes de tráfico entre la evaluación de viabilidad del 2009 y las condiciones actuales del 2025. Se determinó que los volúmenes de tráfico han cambiado a diferentes ritmos dentro de las diferentes secciones del área de estudio. La Ruta 29 experimentó la disminución más baja en volúmenes, con alrededor de 5%, mientras que el área alrededor de los edificios de oficinas estatales experimentó la disminución promedio más alta en el volumen de tráfico, de alrededor de 40%. Cabe señalar que no toda disminución se puede atribuir a la pandemia de COVID-19. Una revisión de los datos de volumen disponible de antes de la pandemia muestra que los volúmenes estaban disminuyendo en muchas de las carreteras locales, incluso antes de la pandemia. Además de los cambios en el volumen, ha habido cambios en la demanda de más infraestructura multimodal y en particular mejores instalaciones para peatones y bicicletas. Estos elementos se tendrán en cuenta a medida que avancemos en el desarrollo de alternativas conceptuales. Uso del suelo y desarrollo. Desde la finalización de los estudios anteriores, ha habido cambios en el área del proyecto relacionados con el uso y el desarrollo de la tierra. La mayor parte del área del proyecto en el centro de la ciudad se encuentra dentro de las zonas de reurbanización y ha visto una ráfaga de actividad, incluida la demolición de varios edificios estatales, la construcción del nuevo edificio de impuestos y el desarrollo del residencial Cooper Crossing junto al estadio. Los proyectos activos y planificados incluyen un proyecto de remediación de suelo en los estacionamientos, la construcción del parque Old Wharf y las remodelaciones planificadas del centro de la ciudad, incluidas las Torres Kingsbury. Más de 630 unidades de apartamentos, algunas con espacio comercial y de uso mixto, han sido aprobadas recientemente. Están en construcción o se han completado en el centro de Trenton. Economía. Las fuentes de financiación y las oportunidades cambian constantemente en las diferentes áreas políticas y la obtención de financiamiento para los proyectos es más difícil que nunca.
debido a la importante competencia por los fondos. Además, debido al aumento de la inflación, el costo de los bienes, la mano de obra y los costos de construcción han aumentado significativamente desde el 2009. Como se mencionó anteriormente, la pandemia ha cambiado la forma en que las personas trabajan. El lugar de trabajo híbrido ha reducido la ocupación de los edificios de oficinas y la demanda de estacionamiento, liberando espacio para el desarrollo y el crecimiento económico. En una nota más positiva, la región está siendo testigo del crecimiento económico de los sectores biomédico y farmacéutico de altos salarios. Este crecimiento está impulsando la demanda de viviendas, oficinas y espacios comerciales, abriendo una ventana para la transformación no solo para el condado en general, sino también para la ciudad de Trenton. Cerca del área de estudio, la conversión de espacio de oficinas en viviendas está ayudando a revivir los valores de las propiedades existentes. Este proyecto brinda la oportunidad de diversificar aún más la región del centro y crear ingresos adicionales para la ciudad. Regulaciones ambientales. A medida que la elevación de la superficie del agua aumenta en el río Delaware, bloquea el flujo del arroyo Assunpink, lo que hace que se desborde. Dada la proximidad inmediata del arroyo y del río Delaware, la Ruta 29 y la mayoría de los sitios de desarrollo potencial se encuentran actualmente dentro del área de riesgo de inundación que se muestra en azul en este mapa. El área de riesgo de inundación es la tierra que se encuentra debajo de las elevaciones de inundación creadas por un evento de tormenta de 100 años, con un factor adicional de seguridad. Las nuevas reglas del Departamento de Protección Ambiental y las elevaciones de inundación más altas se basan en los últimos cambios climáticos, eventos de tormentas extremas e información sobre el nivel del mar. Por lo general, las nuevas carreteras y el desarrollo deben construirse un pie por encima de la elevación del riesgo de inundación. Para reducir los impactos de futuras inundaciones, se prevé elevar la carretera de la Ruta 29 y la red de calles propuesta por encima del área de riesgo de inundación siempre que sea posible. Previas alternativas considerando las reglas del Departamento de Protección Ambiental. Las nuevas regulaciones ambientales han traído desafíos adicionales que superar. Debido a las nuevas elevaciones y reglas de riesgo de inundación, las parcelas más cercanas a la orilla del río, que anteriormente se anticipaba que estarían disponibles para uso mixto, residencial y minorista, ahora pueden limitarse principalmente a usos comerciales, lo cual no es preferible. Por lo tanto, es probable que las áreas que se muestran en violeta se conviertan en parques que también pueden funcionar como protección contra inundaciones. Las áreas restantes que se muestran en naranja tendrían que elevarse por encima de la elevación de riesgo de inundación para ser desarrollados para usos tales como uso mixto residencial, minorista y de oficinas. Hay que entender que este proyecto no será fácil. La viabilidad del proyecto en general tendrá que considerar varios aspectos críticos como la propiedad de la tierra, los permisos y las preocupaciones ambientales y el costo. Demoler una carretera en funcionamiento y reemplazarla con un bulevar será un desafío. Como resultado, se está llevando a cabo una evaluación para determinar si este proyecto puede ser escalonado. Por ejemplo, los estacionamientos de superficie más cercanos al centro de la ciudad, etiquetados como A, B y C, podrían ser parte de una reurbanización inicial. La ciudad y el condado construirían inicialmente las carreteras y luego trabajarían con los desarrolladores para reconstruir los estacionamientos de superficie con residencias y comercios minoristas,
creando un área más deseable para vivir, trabajar y estimular la demanda para la próxima área de reurbanización más cercana al río. Conexiones peatonales del centro de la ciudad y frente al río. En este mapa, las áreas verdes representan los parques existentes de la ciudad y las áreas recreativas frente al río. Las flechas amarillas representan los movimientos de peatones y ciclistas existentes en la zona. El área naranja representa el área que no tiene acceso frente al río desde el centro y desde los parques hacia el norte y el sur. Este proyecto tiene como objetivo proporcionar un acceso amigable para bicicletas y peatones para completar estas conexiones faltantes. Además, el condado actualmente tiene varios proyectos en todos los puntos del proceso de entrega que están buscando conexiones multimodales con varios proyectos en la fase de diseño. Todos los proyectos del condado buscan aumentar la seguridad, aumentar la conectividad e implementar calles completas. El condado está comprometido para completar las calles y cree que le debemos a nuestros residentes crear una red de transporte que responda a todos, incluidos los niños pequeños y las personas mayores. Proyectos exitosos. Las siguientes diapositivas proporcionan ejemplos de proyectos exitosos de mejoras de la costa que se han implementado en todo el país. El primer ejemplo es Riverfront Parkway en Chattanooga, Tennessee. Al igual que la Ruta 29, la carretera se construyó en la década del 1960 a lo largo de la costa, restringiendo el acceso peatonal al río Tennessee. Las discusiones comenzaron en la década del 1980 sobre cómo utilizar mejor el espacio y a principios de la década del 2000 se aprobó un plan para reemplazar la autopista de 4 carriles con un bulevar más amigable para los peatones y de fácil acceso. La construcción se completó en el 2004. El largo proceso desde el concepto hasta la implementación ha demostrado valer la pena, ya que el centro adyacente se ha revitalizado con poblaciones en crecimiento, nuevos desarrollos y el parque frente al río. Otro proyecto exitoso de mejora de la costa. El segundo ejemplo es Harbor Drive en Portland, Oregon. Harbor Drive fue construido en la década del 1950 junto al río Willamette. A medida que se construyeron más carreteras en la zona, se redujo la necesidad de una carretera principal a lo largo del río. A finales de la década del 1960, el gobernador se comprometió a apoyar el embellecimiento de la orilla del río y la construcción del bulevar comenzó en el 1974. El parque frente al río fue construido en 1978 y ampliado en 1999. A este proyecto se le atribuye el desarrollo económico del centro de Portland y el resurgimiento de las viviendas del centro. Tercer proyecto exitoso. El tercer ejemplo de un proyecto exitoso es la mejora de la costa del Parque Tom Lee en Memphis, Tennessee. Este parque, a lo largo de las orillas del río Mississippi, era una franja de tierra infrautilizada que estaba desconectada de la ciudad. El parque de 31 acres fue creado en 1991, pero estaba casi vacío, con pocos árboles y sin comodidades. El parque rediseñado, que se inauguró en el 2023, volvió a conectar la ciudad con el río al crear un espacio público compartido para los vecindarios adyacentes y el distrito comercial del centro de Memphis. Una serie de nuevas rampas de entrada accesibles para personas con discapacidades,
Conectan al parque con el transporte público y el centro de Memphis. El parque cuenta con un dosel de árboles restaurado con más de 1.000 árboles nuevos, así como un aula al aire libre, un refugio, un patio de recreo, juegos acuáticos, instalaciones de arte y un bosque de hamacas. El parque también está conectado a otros parques frente al río por un sendero de 5 millas para caminar y andar en bicicleta. Beneficios públicos. Son muchos los beneficios públicos que se derivan de un proyecto de este tipo y magnitud, desde la creación de un gran parque frente al río, proporcionando conexiones faltantes para peatones y ciclistas desde el centro de la ciudad. Traería beneficios como la reducción de inundaciones y brindará nuevas oportunidades económicas, laborables y recreativas. La reconexión del río reconectaría el núcleo de la ciudad con sus raíces históricas y se crearían nuevos parques, espacios abiertos y el área de asfalto podría ser reemplazado con más árboles y vegetación. Itinerario. Comenzamos la fase de desarrollo del concepto en septiembre y actualmente nos encontramos en la fase de recopilación de datos que incluye la obtención de mapas del área del proyecto, recuentos de tráfico, datos de mercado y desarrollo y la documentación de las condiciones existentes y la evaluación de las deficiencias. Esta fase incluiría la evaluación ambiental, la evaluación de permisos y gestión de aguas pluviales y análisis económicos de resiliencia y de tráfico, y la aprobación de la declaración de propósito y necesidad. Se espera que esta fase finalice en mayo de 2025. El inicio del análisis de alternativas se superpondrá a la fase de recopilación de datos y completará las evaluaciones de impacto. Las alternativas se revisarán con los funcionarios locales y las partes interesadas con el objetivo de seleccionar una alternativa preferida preliminar en octubre de 2025. Se prevé que la documentación final y la resolución del apoyo se completen a principios de 2026. Preguntas a tener en cuenta. Hemos recopilado la siguiente lista de preguntas para ayudar a fomentar la discusión. Estas preguntas también se proporcionan en forma de encuesta en línea en el sitio web del proyecto, que le invitamos a completar antes del 30 de abril. Gracias por tomarse el tiempo de ver esta presentación sobre el estudio de desarrollo del concepto local de la Ruta 29. Envíe sus preguntas o comentarios al enlace que se muestra o a la atención de Jason Mildenberg en el Departamento de Ingeniería del Condado de Merced. Después del 30 de abril, puede comunicarse con Jason Mildenberg por correo electrónico a jmildenberg@mercercounty.org o por teléfono al 609-989-6600. Su participación y comentarios son apreciados por el Departamento de Ingeniería del Condado de Merced. Gracias.